Considere la siguiente representación gráfica de la función f. La función f, la letra más común, pero puede ser la función h, la función k, etc. Tenemos por acá una gráfica de una función. No nos dice qué representa, simplemente es una función en el plano, crece, constante y luego decrece. De acuerdo con la información anterior, considera las siguientes proposiciones. Un intervalo donde f es negativa corresponde a este. Y luego nos preguntan que si f de 0 es igual a 4. Bueno, funciones básicas. Cuando nos preguntan un intervalo donde la función es positiva o es negativa, nos están preguntando por las imágenes. ¿Cómo se comportan o cómo son las imágenes para estos valores de x o preimágenes? Este intervalo que me dan son valores del eje x. Y yo tengo que ver si para esos valores del eje X, del 2 negativo al 0, en algún momento la función o sus imágenes, sus resultados, son negativos. Entonces identifiquemos primero de dónde a dónde es en el eje X de 2 negativo hasta el 0. ¿Ok? De 2 negativo hasta el 0. Ese es el pedacito que tenemos que analizar. Voy a ampliar aquí un poquito. Entonces, analizamos esta parte que ahora sí la voy a marcar por aquí. Y en este intervalo del 2 negativo al 0, ¿hay algún valor o se relaciona con algún valor negativo? Y aquí ustedes analizando la función se dan cuenta que no. El 2 negativo se relaciona con el 0. El 0, que es el último valor, se relaciona con el 4. O sea que conforme van aumentando aquí los valores de x, los valores de y van aumentando también. O sea, nunca es un valor negativo. Siempre son, aparte del primero, ¿verdad? Que es 2 negativo. A partir de ahí, todos los valores, todas las imágenes de estos numeritos que están entre el 2 negativo y el 0 van a ser siempre valores positivos. Entonces, la primera propuesta es falsa. Y la segunda pregunta por si f de 0 es igual a 4. Es como preguntarnos que si existe el par ordenado 0,4 en esa función. Recuerden que si bien en este formato, este valor es el x y este valor es el y. Por lo tanto, existe el punto 0,4 en esa gráfica. Si nos vamos al 0, estamos aquí. Y el 4 de y, efectivamente lo tenemos acá. El 0,4 es 0 en x, 4 en y. Este punto que estoy resaltando corresponde, sí, a esta relación, a este par ordenado. Entonces la segunda propuesta es verdadera. Otros puntos que existen, que f de 3 da 4, por ejemplo. Aquí tenemos otro, que f de 5 da 0. Por aquí tenemos otro, que f de 2 negativo da 0. Son pares ordenados muy concretos que sí los tenemos así tan a la vista que podemos confirmar que sí existen. Entonces, a practicar esto porque vean que pueden preguntar algo así. ¿Y cuáles son verdaderas? Pues solamente la propuesta 2 es verdadera. La siguiente representación gráfica corresponde a la función t, que determina la temperatura en grados Celsius que tuvo un líquido en un laboratorio en función del tiempo x. Entonces, t es temperatura, que es el eje y, y el tiempo es el eje x. Para un experimento con valores de x entre 0 y 60, este dato solamente nos dice que la gráfica arranca en 0 de la función y termina en 60. Eso es todo. Pregunta, ¿cuál fue la temperatura en grados Celsius? O sea, nos están preguntando por un valor de aquí, que tuvo ese líquido a los 24 minutos desde el inicio del experimento. Entonces, ¿qué son los 24 minutos? Los 24 minutos son el tiempo X en minutos. Cuidado, se vienen para este 24 que es de temperatura, por eso hay que leer bien de qué se trata la pregunta, o sea, qué dato nos da y que nos preguntan. Nos preguntan por temperatura, nos preguntan por un valor de Y, o de T en este caso, eh, si se dio a los 24 minutos. Entonces, ¿cuál es el valor de acá en el momento del 24? Y nada más es ir a ver el punto. Este punto
es 24x, ¿con quién se relaciona en y? Pues se relaciona con el 0. Ahí lo tenemos. Si nosotros escribimos este punto es 24,0. Para este valor de x le corresponde este valor de y. Entonces la respuesta correcta es la A. ¿Cuál era la trampa? La trampa podría estar en que si ustedes se despistaban y ubicaban mal este 24 aquí, capaz que cometían el error de decir que la respuesta era 48. Pero no podemos ir al 24 de temperatura cuando lo que nos dieron fue 24, que es minutos, que es tiempo. Por eso, lean con mucho cuidado cuáles son las dos variables que están interactuando en el ejercicio. La siguiente representación gráfica que corresponde a la función t, que determina la temperatura T de x en grados Celsius, en función del tiempo x en minutos. Entonces vean ustedes que nuevamente tenemos la misma gráfica, el eje y es temperatura, el eje x es el tiempo, y vamos a ver la pregunta. Durante todo ese proceso, ¿cuál fue la mayor temperatura en grados Celsius que tuvo ese líquido? No me preguntaron una temperatura específica para una cantidad de tiempo. Por ejemplo, que me hayan preguntado que cuál fue la temperatura a los 60 minutos, pues uno hubiera contestado que 36. Si yo hubiera preguntado la temperatura a los 12 minutos, pues la respuesta hubiera sido 12. No, en este caso simplemente es cuál fue la mayor temperatura que tuvo ese líquido. Entonces es venir nada más a la gráfica y buscar ese valor más alto. El valor más alto respecto a la temperatura, y ese valor es de 48. Y ya, eso es todo. ¿Cuál fue la mayor temperatura? No, ¿en qué tiempo se dio la mayor temperatura? Esa puede ser una pregunta. ¿Verdad? ¿A los cuántos minutos se dio la mayor temperatura? Ahí sí se responde 36. Pero la pregunta aquí fue, ¿cuál fue la mayor temperatura que tuvo el líquido? De todas las que tuvo, pues la mayor temperatura fue la de 48. Continuamos con el contexto del líquido en el laboratorio, donde tenemos las variables temperatura T, tiempo X en minutos, y una gráfica donde está muy clarito que el tiempo es el eje X y la temperatura es el eje Y. La pregunta es, durante todo ese tiempo, ¿en cuántas ocasiones la temperatura que tuvo el líquido fue igual a 24 grados Celsius? Entonces, nos vamos hacia la temperatura 24, que corresponde a este valor de acá, temperatura 24, ahora sí es ese valor. Entonces, ¿en cuántas ocasiones nos dio el resultado 24? Bueno, nada más agarren aquí hacia la derecha. ¿Y cuántas veces coincidió? Una y dos veces. Esto era lo que necesitábamos ubicar, que para los 24 hubo coincidencia aquí y hubo coincidencia por acá. Se lo resalto mejor. Aquí y aquí. Únicamente dos veces. Respuesta correcta, la B. Considere la siguiente representación gráfica de la función f. Tenemos una representación en el plano de una función que tiene creciente y decreciente. Y vamos ahora a ver qué nos preguntan. De acuerdo con la información anterior, un intervalo donde f, o sea, esa función es negativa, corresponde a. Bueno, el intervalo que tenemos que buscar es un intervalo en x, para ver en qué parte de ese intervalo de x consigo resultados negativos. O sea, el intervalo se busca en x y lo negativo o positivo respecto a y. Ahora, analicemos la gráfica. La gráfica, como pueden ver ustedes ahí, empecemos aquí la gráfica. Si empezamos en este punto y terminamos en este, cuando yo empiezo aquí, la gráfica es positiva. Vea que está en la parte de arriba. A partir de este punto, a partir del 2, la gráfica es negativa. ¿Dónde termina de ser negativa? En el 6. A partir del 6 hasta el 9, la función es positiva. Entonces, ¿dónde se dio que la función es negativa? Se dio en esta zona. Pero ¿cuáles son los valores de
X de esa zona. Pues los valores de X de esa zona son del 2 hasta el 6. ¿Tenemos esa respuesta? No. Pero díganme de las opciones, ¿qué intervalo de las opciones está entre un 2 y un 6? ¿De infinito a 0? No. ¿De infinito a 1? No. ¿De 3 a 5? ¿Dónde está el 3 y dónde está el 5? El 3 está por aquí. Bueno, aquí está, de hecho. Y el 5 está antes del 6. Quiere decir que del 3 al 5, efectivamente la función era una de las partes negativas. Entonces esa va a ser la respuesta correcta, porque de 7 a 8 es como de aquí a aquí, y de aquí a aquí la función es positiva. Entonces, no necesariamente tiene que aparecer el intervalo completo de 2 a 6. Cualquier intervalo que haya salido aquí hubiera sido una respuesta correcta, pero específicamente el que tenemos que identificar es que del 3 al 5, en este intervalo, pues la gráfica de la función o la función es negativa, genera resultados negativos. Y lo podemos ver con este 3. ¿Con quién se relaciona el 3? Con un 2 negativo. Entonces, cada número entre 3 y 5 se iba a relacionar siempre con valores negativos. Opción correcta, la opción C.